Buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos, indistintamente de la hora en la que ustedes estén viendo este video. Y para mí es importante dentro de este aporte que estamos haciendo al deporte de la provincia y al deporte del país, en que no solamente nos preocupemos por la parte psicológica o por la parte mental del deportista. Como ustedes han visto en videos anteriores, estamos buscando profesionales de alto nivel a fin de que nos guíen no solamente en la parte deportiva, como digo, sino también, por ejemplo, en la parte médica y en la parte dirigencial. Es para mí un gusto presentarles a Jenny Miranda y ella nos va a aportar con algo que es sumamente importante. Es verdad que el deporte es bonito, es verdad que el deporte nos enriquece, nos da la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y si nos dedicamos a la parte competitiva, el deporte obviamente nos da un sinnúmero de gratificaciones. Pero nada es gratis. Necesitamos dinero. Lamentablemente vivimos en un mundo donde las cosas funcionan con dinero, donde las cosas hay que pagarlas. Y entonces cuando los padres de familia o los dirigentes se ven en la encrucijada de destinar recursos económicos que probablemente podrían estar inclusive fuera de sus presupuestos, ¿cómo financiamos la participación de un deportista? ¿Cómo financiamos su entrenamiento? ¿Cómo hacemos para conseguir los recursos económicos para cumplir los sueños de los deportistas? Y en ese sentido, le he pedido la colaboración a Jenny y ella muy gentilmente nos ha concedido parte de su tiempo para podernos guiar en este punto y específicamente hablar de un proyecto de financiación para deportistas, tanto para su preparación como para sus competencias. Así que Jenny, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y por de alguna manera, como digo, aportar al deporte. Y antes de empezar a hablar sobre este proyecto de financiamiento, esta opción de financiamiento que tienen los deportistas, que nos cuente un poquito a qué se dedica, cuál es la actividad y que la gente que no nos conoce o que no le conoce, podamos tener una idea de qué es. Claro, primero que nada, Stalin, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, poder aportar un poquito a lo que tantos nos gusta, que es el deporte. Bueno, yo de profesión soy contadora. Tengo bastante experiencia en el ámbito deportivo como coordinadora técnica en un organismo deportivo. Trabajé también en el Ministerio del Deporte. Actualmente estoy por graduarme como gestora deportiva. Uh-huh. Me estoy emocionada un poco por tratar de aportar un poquito al deporte y sobre todo deportista de corazón. Antes de meternos en los números fríos, ¿qué deporte hacía Jenny y qué tan buena era para ese deporte? Levantadora de potencia. Ya. Fui campeona sudamericana por 2 años consecutivos. Tuve el honor, de representar a mi país y de poder dar una medalla. Una etapa muy linda de mi vida que la recuerdo con mucho cariño. Pero también pasé por todo lo que conlleva ser una deportista. En algún momento ya me tocó decidir entre mi carrera profesional y el deporte. Y pues bueno, tuve que darle prioridad a la profesión, que uno trata de ver siempre como que el futuro. Y como lo decías al principio, el deporte es muy bonito, es muy lindo, pero también se necesita de inversión. Entonces, en ese caso, a veces uno tiene que priorizar áreas y aspectos de la vida. Pero bueno, creo que, como lo acabo de decir, deportista de corazón, y me he tratado de mantener en el deporte, ahora en otra área, ¿no? Ya en el área administrativa o en el detrás, y para mí sigue siendo una gratificación ya no yo recibir la medalla, pero sí ver que alguien más lo recibe. ¿Qué tan difícil fue escoger? Porque de alguna manera es algo que en algún momento creo que la gran mayoría de deportistas tienen que tomar esa decisión. ¿Qué tan difícil fue escoger entre el deporte y la profesión? ¿Dolió?
Sí, bastante difícil, porque puedo decir que tuve el honor y la gratificación de que la finalización de mi carrera la pagué haciendo lo que más me gustaba en ese entonces. Yeah. Yo obtuve una beca del gobierno por ser deportista de alto rendimiento y así culminé mi tercer nivel. Pero sí fue muy duro, lo intenté hacer las dos cosas a la vez, lo hice hacia mis pasantías, hacia el proceso de tesis y entrenaba. Pero en la última competencia me di cuenta que por más fuerte que haya sido mi mente, mi cuerpo no tenía lo necesario. No tenía el buen descanso, ni tenía todos los recursos como para poder dar el 100%. Y no me fue muy bien a nivel competitivo en la última competencia que tuve. Entonces ahí fue donde decidí según yo, tomarme una pausa para culminar mis estudios, pero luego ya vino el trabajo, entonces me gustó mucho el entorno de poder seguir trabajando en el deporte y como lo mencioné en su momento, para mí seguía siendo gratificante ya no estar en una plataforma, pero sí ayudar a otros que estén en la plataforma o que obtengan una medalla. Empezó a ser algo muy gratificante en mi vida. De hecho, hace unos años un deportista, un amigo deportista me decía que si yo quería regresar a la plataforma. Plataforma es el espacio físico donde se levanta. Y es la manera informal de decir competir. Sí. Es como regresar al ring. Sí, así. Okay. Aunque yo ya he dicho muchas veces que colgué los guantes. En algún momento lo he pensado, yo no es una prioridad en mi vida, pero porque siento que hay otras maneras de aportar al deporte, no solo ejerciéndolo. Creo que a lo mejor ya en la etapa deportista la viví, como lo dije, lo recuerdo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pero siento que a veces Dios nos pone en el camino, nos pone en donde tenemos que estar. Entonces siento que el haber sido deportista y el haber pasado por tanto y el haber vivido lo que muchos deportistas viven, me permiten tratar de ayudar de alguna u otra manera al deportista. Me permiten ahora desde mi profesión servirlo de otra manera. Exacto, al yo ya haberlo vivido, tratar de que no vivan lo que yo viví, se podría decir. Entonces creo que eso también beneficia mucho a los profesionales que fuimos deportistas y ahora nos especializamos en el poder ayudar a otras personas a que también cumplan un sueño. No quiero dejar pasar la oportunidad. ¿Qué es lo más difícil de ser levantadora? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué fue? Bueno, la dieta, el entrenamiento, el dolor, las lesiones. Bueno, en realidad es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Se necesita mucha dedicación, sobre todo. Mucha dedicación y lo que yo siempre digo es que en realidad uno ame lo que haga, en todo aspecto de la vida. O sea, disfrutarlo. Muchas veces uno como deportista se exige demasiado y uno dice, no, es que yo tengo... Porque claro, todos queremos ganar, nadie quiere perder. Pero con el tiempo entendí que en realidad lo que yo más disfrutaba era eso, hacer lo que me gustaba, lo que me hacía feliz, y de pronto me hacía, a pesar de la corta edad que tenía, pero me hacía salir de muchas circunstancias de la vida. Quizás fue un refugio también en muchos aspectos personales, el deporte fue un refugio y lo sigue siendo en la actualidad. A pesar de que ya no compito, pero el deporte es parte de mi vida, trato de hacerlo lo más que puedo, lo más que mis obligaciones me los permiten y es por eso, porque me gusta, porque me apasiona y porque en realidad es como mi tiempo, el tiempo para mí. Nos decían, te vas a hacer cuerpo de hombre. Sí, la verdad es que sí, de hecho... mis padres solo fueron una vez a verme competir. ¿Sí? Porque es un deporte, sí, no lo voy a negar, es un deporte. Porque es un esfuerzo tremendo y necesita una buena masa muscular que no precisamente es 90, 60, 90. De hecho, algunos familiares, amigos de mis familiares nunca se imaginaron que yo pudiera haber hecho un deporte de pronto tan riesgoso como algunos lo miran. Porque, no sé, siempre fui como que la niña bien cortadita, bien cuidadita,
la que entre comillas se puede ver un poco no Frágil. tan fuerte, pero me gustó mucho el levantamiento de potencia, me gustó muchísimo. Lo más difícil también era mucho dominar los equipos. Son mentalmente es un deporte que uno tiene que ser muy fuerte de manera mental. Y creo que eso también me formó, o siento que sí, eso me formó ahora como persona, que fue muy importante en mi etapa de adolescencia y ahora de adulto, porque me formó a creer que yo puedo ser capaz de hacer muchas cosas. Romper límites. Sí, y es un juego mental muy fuerte porque uno tiene que sentirse fuerte para poder levantar. Uh-huh. No solamente el cuerpo necesita estar fuerte, uno tiene que creerse que es fuerte para en realidad poder. Y mucho más en el ámbito competitivo porque es la mezcla de muchas emociones, los Hay nervios. mucha energía, lo que yo veo cuando van a levantar es un grito, pero es una explosión de energía, literalmente. Y hay que saber controlar también esa energía. Porque no siempre es solo de coger y levantar, o sea, en el levantamiento de potencia, y bueno, como en otras disciplinas, hay un reglamento, uno tiene que seguir instrucciones, muchas veces, a veces uno, como inexperto, no escucha, sino que cree que es solo de coger, ir y levantar, ¿no? Es es esperar órdenes de jueces, que el movimiento sea válido, o sea, son muchos aspectos que uno lo va entendiendo en el camino. Y a veces también como deportista uno se puede como que desmotivar y dice, no, es que como... De hecho, mi primera competencia yo perdí. Como casi todo el mundo. Yo dije, no, ya como que esto no es lo mío. Pero después me di cuenta que me gustaba tanto que ya no era solo el hecho de competir y ganar, sino más bien de hacer lo que en realidad me gustaba. ¿Cuál es la diferencia entre el levantamiento de potencias, de halterofilia? Porque para muchos de nosotros, como que es lo mismo. Me dicen levantamiento de potencia, digo levantar pesas. De halterofilia, pues levantar pesas. ¿Hay alguna diferencia? Son muy parecidas. La diferencia es que el levantamiento de potencia uno se puede exigir un poco más en levantar más fuerza. O sea, está muy focalizado en eso. Los movimientos que se realizan son de pronto menores al levantamiento de pesas, son de menos recorrido, lo podríamos decir así. Yeah. Entonces permiten cargar mucho más peso que un levantador de pesas. Se utilizan equipos de soporte que permite proteger al rodilleras, cuerpo. Por ejemplo, vendas. Sí, rodilleras, muñequeras, equipos mallas como tal, que son de una estructura muy fuerte para poder cuidar la espalda, cuidar las articulaciones, porque claro, al alzar más peso, pues hay un poco de riesgo en lesiones. Entonces, todos estos equipos permiten que sí se levante más peso, pero cuidando de evitar las lesiones. Ok. A ver, Jenny, a lo que vinimos. ¿Cómo hacemos para tener dinero para poder financiar entrenamientos, competencias? ¿Qué les podemos decir a los deportistas, a los padres o los entrenadores o a quien esté dirigido este tipo de proyectos? Y empezando primero, ¿de qué proyecto estamos hablando? Sí, bueno, todos sabemos que a nivel nacional, a nivel de país, económicamente no estamos atravesando una muy buena situación y por ende, pues el deporte no tiene de pronto los recursos que debería tener para poder surgir de mejor manera. Entonces, precisamente bajo estos antecedentes del Ministerio del Deporte ya hace algunos años, creó una normativa que se llama Proyectos de Incentivo Tributario. Okay. Con el fin de poder llamar la atención a la empresa privada que invierta en el deporte. De esta manera, el deportista, los organismos deportivos se pueden ayudar a los pocos o lo que se puede de recursos del Estado que perciben. Perdón, solamente para ir segmentando las cosas. Cuando hablamos de empresa privada, estamos hablando de empresas que tengan fines de lucro. Sí. No de ONGs, no empresas sin fines de lucro. O sea, no estamos buscando empresas de ese tipo para este proyecto. Únicamente empresas que tengan esta finalidad de rentabilidad. Exacto. Específicamente, directamente beneficia para disminuir o evitar el pago del impuesto a la renta.
Okay. De acuerdo de manera legal. De manera oficial, sí, o por supuesto. En realidad, muchos de nosotros en la actualidad tenemos RUC, tenemos obligaciones tributarias en el país. Uh-huh. Hay personas que, de acuerdo a sus ingresos, en realidad se calcula el tema del impuesto a la renta. Ya, entonces, hablamos, solo de impuesto a la renta, no de IVA. No, específicamente la normativa, directamente el beneficio es para la obligación tributaria del impuesto a la renta como tal. Que esto se calcula en base a los ingresos y egresos de una persona natural obligada a llevar contabilidad o de una persona jurídica, que usualmente son quienes tienen esta obligación de cancelar un porcentaje al gobierno. Una persona natural que declara su impuesto a la renta puede beneficiarse de este beneficio, por redundar, tributario, o solamente son personas jurídicas. No, ambas, personas naturales y personas jurídicas, porque las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son quienes tienen un nivel de ingresos altos, que en base a esto se calcula el tema del impuesto a la renta. Okay. Entonces, a pesar de que no sea una persona jurídica, igual tiene la obligatoriedad del impuesto a la renta, y de acuerdo a sus ingresos, pues puede ser que sí tenga un valor a cancelar. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? En lugar de que la empresa privada le tenga que pagar como impuesto al gobierno, lo que hace ahora la empresa privada es que invierte en el deporte. Entonces, y no solamente lo que invierte en el deporte, sino tiene un 150% de deducción de lo que aporta. Es decir, si por ejemplo yo digo que le voy a dar a un deportista o una federación $10,000, yo hago un proceso de legalización, lo podemos llamar así, ya voy a indicar cómo es, pero si yo invierto $10,000, deduzco en el impuesto a la renta $15,000 más, que es el 150% extra. Okay. Es lo que la normativa dice. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tener un proyecto calificado por el Ministerio del Deporte. Por parte del deportista. No por parte de la empresa. No, la empresa privada no hace ningún proceso. Ok, ellos solamente hacen el tema de el traspaso, digámoslo así. Sí, la inversión prácticamente. Yeah. Es como para la empresa privada es como un gasto de publicidad, una inversión. Yo lo llamo inversión. Es como comprar un auto. Sí. Okay. La diferencia es que cuando uno adquiere un bien o un servicio como empresa privada, únicamente deduce el monto de ese bien o de ese servicio. Okay. La diferencia acá es que adicional del valor que aporta al proyecto deportivo calificado, deduce el 150% ya, más. Entonces, es responsabilidad del deportista elaborar el proyecto. Tener un proyecto calificado. Ok. Uh-huh. ¿Quién lo califica? Lo califica el Ministerio del Deporte bajo un comité de calificación y certificación de acuerdo a la normativa. ¿Qué tan engorroso es eso? ¿O es fácil de hacerlo? Depende mucho, no es nada del otro mundo, pero es un proceso que hay que seguir. ¿No es muy burocrático el tema? O sea, ¿fluye el proceso? Bueno, hoy en día hay una cantidad de procesos un poco más grandes de calificación, entonces de pronto eso es un poco lo que, como todo trámite, ¿no? Que hay que esperar un proceso de calificación en este caso específicamente. Okay. Entonces, para algunas personas se les puede hacer difícil si no manejan un poco la parte técnica o la parte presupuestaria de cómo elaborar un proyecto. Okay. Porque no es solamente decir yo necesito tanto para cubrir mis necesidades. O sea, no es formular un proyecto como tal, determinar criterios técnicos y establecer un presupuesto como tal, porque el Ministerio del Deporte es una revisión previa a la calificación. O sea, no es que yo voy y le digo al ministerio, ¿sabe qué? Yo necesito $100,000 porque me quiero ir a un campeonato sudamericano y el ministerio me dice ya aprobado. O sea, no, yo tengo que justificar para qué yo necesito ese presupuesto, para qué yo lo voy a utilizar, de qué manera luego voy a comprobar mis resultados y cuáles son los resultados que yo pretendo obtener en estos eventos. Cuando hablamos de la elaboración del proyecto, ese es el servicio que podemos encontrar con usted.
Sí, yo en la actualidad lo que hago es brindar una asesoría. Como todo trámite del sector público es totalmente gratis. La plataforma del Ministerio está abierta para cualquier proponente, incluso hay un sector que se llama recreativo, que son para deportistas que realizan deportes, valga la redundancia, que no están afiliados como tal. Okay. Que también se puede. La normativa es amplia. En realidad, todos pueden ser partícipes para la calificación de un proyecto. Entonces, como todo trámite, es un trámite gratuito del gobierno. Hay una plataforma del ministerio en donde se crea un usuario, se sube, como decía, el área técnica y el presupuesto que se requiere para el proyecto como tal. Elaborar un proyecto. Ya, y en ese sentido, la asesoría la podemos encontrar con usted. Sí, la asesoría también en el sentido de un poco hacer este vínculo con la empresa privada. Yo trato de enfocarme un poco más en eso. No solo de ayudarles a realizar el trámite, sino más bien yo ser un intermediario entre la empresa privada y el deportista o el organismo deportivo o el proponente de acuerdo a la normativa, de conseguir este auspicio, de que la empresa privada sepa cuál es el beneficio como tal. Ser un facilitador comunicacional entre la empresa y el deportista, porque puede ser que a lo mejor es una muy buena opción el 150%, pero la empresa no lo conoce o no lo entiende, digamos así, o obviamente por su falta de experiencia todavía no ve realmente la dimensión del beneficio que podría ser ayudar al deportista. Exacto. Ahora con un poco más de años que tiene este proyecto ya en vigencia, hay empresas que ya conocen y que incluso que aportan a varios deportistas y organismos deportivos. Pero hay otras empresas que todavía tienen un desconocimiento, que todavía no saben cómo funciona el tema de la normativa específicamente para ellos. Hay muchas empresas que incluso creen que tienen que hacer el proceso que tienen. Entonces como que, ay no, tengo que hacer un trámite engorroso, eso se va a demorar. Entonces como que no les interesa quizás por eso. Por supuesto. ¿Cómo se empieza? O sea, si yo, digamos así, yo tengo mi hijo, el entrenador, todo el mundo le ve potencial y queremos hacer un proceso para un campeonato panamericano o para un ciclo olímpico, lo que sea, y vemos que esto es una muy buena opción. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Ya. El primer paso es obtener la calificación. Para esto se carga dentro de la plataforma el proyecto. De la plataforma del Ministerio del Deporte. Ajá, dentro de la plataforma del Ministerio del Deporte se crea el usuario, se carga un proyecto determinando aspectos técnicos y presupuestarios que se requieren. Una vez el analista valide que esta información está acorde a la normativa, que está alineado a los objetivos del Ministerio del Deporte, que es precisamente beneficiar como tal a nivel deportivo. Y esto entra a un proceso de calificación por parte de un comité. El comité verifica que el proyecto está alineado a lo que en realidad se requiere y se emite un oficio de calificación. Este oficio de calificación yo lo denomino que es como un aval para que el proponente, en este caso el deportista o el organismo deportivo, pueda hacer creador de este beneficio a la empresa privada. Entonces, ¿cómo se oficializa este beneficio? Este beneficio se oficializa mediante un comprobante de venta. Al proponente le emite un comprobante de venta a la empresa privada. El proponente es el deportista. El deportista o el organismo deportivo. Le emite un comprobante de venta bajo la descripción de auspicio publicitario o de patrocinio al proyecto calificado. Con este comprobante de venta y el monto que acorden. Con este comprobante de venta, pongamos un ejemplo que yo como empresa privada le voy a dar $10,000 al deportista. Entonces el deportista me emite el comprobante de venta por los $10,000. Yo como empresa privada lo registro como un gasto más, de acuerdo en la fecha que se emite este comprobante. Y posterior, el deportista tiene que hacer el proceso de certificación, de acuerdo a la normativa, que entra asimismo el comprobante de venta dentro de la plataforma del Ministerio del Deporte a un proceso de revisión y certificación se llama, que asimismo emiten un oficio
en donde se estipula que de acuerdo a la normativa tal, la empresa XYZ se hace beneficiaria del 150% extra, aparte de los $10,000 que aportó, en este caso $15,000, para el beneficio en el impuesto a la renta como tal. De ahí ese cruce entre el ministerio y el servicio de rentas. Luego, el impuesto a la renta se declara de acuerdo a la jurisdicción de la empresa privada, se declara en el siguiente año. En febrero. Entonces, no es dentro del año fiscal. No es que el deportista le entrega, le aprueban todo y ese rato le dan la plata. Es para el siguiente año fiscal. De hecho, la normativa permite que un proyecto de incentivo tributario sea retroactivo. Porque todos conocemos que el deportista se prepara los 365 días del año. Okay. El deportista no para y tiene muchas necesidades que cubrir durante los 12 meses del año. Entonces, a pesar de que consiga el proyecto o consiga el auspicio de la empresa privada a mediados de año, igual puede cubrir todo el año sin problema. Okay. Porque no entra a un proceso de revisión posterior, sino de cómo se ejecuta el proceso. Entonces, en este sentido, todos conocemos que el deportista necesita suplementación todo el año, pero quizás el auspicio lo consiga a mediados o a finales, pero igual se puede cubrir. Okay. Porque claro, ¿cuál es la realidad? La realidad es que de pronto el padre tiene que cubrir lo que puede durante el tiempo que pueda. Entonces lo que se hace en este sentido es que cuando ya reciba el auspicio de la empresa privada, lo que hace es proyectarse a los siguientes meses o cubrir lo que ya cubrió. Claro, porque no puede parar porque no puede parar, exacto. ¿Cuáles son los ejemplos de los requisitos que debería cumplir el deportista para que su proyecto sea aprobado? Por ejemplo, ¿tiene que ser deportista de alto rendimiento? ¿Puede ser un deportista amateur? ¿Cuáles son los requisitos? No necesariamente. Hay de hecho hay 4 sectores en la normativa. El primero, por decirlo así, es el formativo, que usualmente son deportistas menores de edad, que están todavía en un proceso de formación, como su palabra lo dice. El segundo es el de alto rendimiento, que ahí sí pues ya necesita presentar un oficio o un certificado de la Federación Ecuatoriana especificando que es un deportista, que se considera un deportista de alto rendimiento. No específicamente que pertenece al proyecto de alto rendimiento del Ministerio del Deporte. Okay. Se considera un deportista de alto rendimiento si ya representó al país, si obtuvo eventos resultados a nivel internacional. Con que yo presente los certificados de que fui campeón nacional, campeón sudamericano, yo ya puedo acceder a eso. No necesariamente tengo que estar dentro del programa de alto rendimiento. Basta con el certificado de la Federación Ecuatoriana que indique que es un deportista de alto nivel, de alto rendimiento. Ok. ¿Cuáles son los otros grupos? De ahí tenemos también el profesional, que es directamente el deporte profesional como tal. Y tenemos el recreativo, que ese sí es un poco más amplio, o mucho más amplio, que son deportes que se hacen por recreación, como tenemos carreras, que incentive la masificación. ¿Cuál es el objetivo del sector recreativo? Que incentiva la masificación de la actividad física. Ahí estaría deportes, no sé, puedo estar diciendo algo que no es, pero deportes que hasta cierto punto se consideran como juegos tradicionales. O sea, es tradicional, por ejemplo, yo que sé, la carrera de Últimas Noticias, o a lo mejor el ecuavóley, pelota nacional, no sé. Sí, deportes que no se considera todavía que están dentro del margen legal deportivo, como por ejemplo el CrossFit, que ahora está muy en tendencia. El pádel tampoco no es un deporte de alto rendimiento, entra al sector recreativo, porque el deporte oficializado como tal en esa rama. ¿Las actividades de la tercera edad? Sí, claro. Por ejemplo, si yo quiero formar un grupo, por ejemplo, en mi barrio, un evento en mi barrio, y quiero hacer una actividad para personas de tercera edad, yo puedo ampararme en este proyecto para financiar esa actividad. Sí.
Los requisitos en el sector recreativo sí son más estrictos, obviamente, porque hay que verificar que la persona que presente el proyecto tenga experiencia a nivel deportiva, que en realidad se vaya a utilizar. Y que haya un compromiso. Que haya un compromiso y que en realidad se vaya a utilizar para lo que se tiene que utilizar. Claro, claro que sí. ¿Hasta qué edad pueden aplicar los deportistas a este proyecto? Por ejemplo, si en este momento digo, quiero escalar el Everest, voy. Me va a decir, no, usted ya como que se le fue. ¿Hasta qué edad puede ser? Todo el mundo puede presentar un proyecto de... O sea, si quiero escalar el Everest, tengo plata. Sí, en realidad, lo más difícil es conseguir la inversión. Quien me tenga fe. Sí, porque con tal de que en realidad se identifique que es para el deporte, el proyecto puede ser calificado. ¿Hay algún tipo de requisito adicional para este tipo de proyectos? No, me refiero, dentro del proyecto, por ejemplo, piden exámenes médicos, alguna cosa de esas. No es tan exhaustivo en ese sentido como tal, de exámenes médicos. Lo que se necesita específicamente, más que nada, es la hoja de vida del deportista, que se identifique que ha tenido resultados o que se dedica al ámbito deportivo ya un tiempo, al menos un año. Okay. Y bueno, también se pide que tenga un RUC, eso es esencial también. Si es menor de edad igual, sí. o lo hace a través del padre. En el caso de los menores de edad, actualmente tienen dos opciones. O lo hacen directamente al menor de edad con la representación legal de uno de los dos padres de familia, o lo pueden hacer mediante el RUC del padre de familia, cualquiera de los dos. ¿Qué pasa si yo aplico a este programa, pero los resultados deportivos no se me dan? Por cualquier circunstancia. Supongamos que el deportista coge, aplica, ingresa y se fracturó, por ejemplo, tuvo una lesión fuerte o algo, y ya no puede continuar, al menos, o se le truncan ciertos eventos, ciertos campeonatos, o simplemente no se le dieron los resultados, tuvo una mala racha, algo, tiene que devolver. ¿Cómo funciona eso? Ahí justo entra la última etapa, lo llamo yo así, del proceso del incentivo, que se llama el informe de ejecución. Es básicamente un informe donde se detalla en qué se utilizó de acuerdo al proyecto calificado. Uh-huh. Específicamente lo que se certifica, porque como todo proyecto se planifica y no siempre se ejecuta al 100%. Entonces, por poner un ejemplo, si yo presento un proyecto de $100,000, pero solo conseguí $50,000, pues el informe de ejecución va direccionado a ese porcentaje que yo conseguí de acuerdo a los rubros que mi proyecto fue calificado, de qué manera lo ejecuté. Obviamente hay que presentar los documentos que corroboren estos gastos. Y en el tema técnico, lo que yo proyecté lo tengo que justificar por qué no lo conseguí y si sí lo conseguí, cómo lo conseguí. Okay. Si el deportista tuvo una lesión, pues algún certificado médico que justifique que ya el deportista no pudo seguir compitiendo. Uh-huh. Y pues que obviamente se tuvo que un poco quedar en reposo, pero obviamente eso no quiere decir que el deportista no tiene otras necesidades, claro, porque va a tener mucho más tema de fisioterapia, rehabilitación, se va a enfocar un poco más los gastos del tema de medicina como tal. Entonces se justifica sin inconveniente. Lo importante es que al momento de elaborar y planificar el proyecto calificado se tengan en cuenta todos estos rubros que pueden suceder para después poder ejecutar de manera adecuada y poder justificar de la misma manera, porque no se puede justificar algo que no se calificó. Eso sí hay que tener cuidado. ¿Por cuánto tiempo se puede sostener esto o cuántas veces, en el sentido de cuántos años? La normativa dice que un proyecto puede ser calificado con una fecha de ejecución máxima por 4 años. ¿Qué sería un ciclo olímpico? ¿Qué sería un ciclo olímpico? Exacto. Todo depende de la disciplina que realiza el deportista y de que en realidad se pueda plasmar ante el Ministerio del Deporte, que se pueda proyectar para los 4 años. O sea, yo tengo que planificar y decirle al ministerio, por año voy a participar en tales eventos
voy a tener tales resultados y voy a necesitar un presupuesto específico por año de tanto. Yo usualmente recomiendo, bueno, depende mucho de la disciplina, como le decía, hay deportistas que sí, en realidad se enfocan directamente al ciclo olímpico, pero hay deportes que en cambio es más difícil proyectarlo para 4 años y muchas veces se puede solo para 2, porque va en dependencia de los eventos que se realizan muchas veces y esos calendarios usualmente vienen desde la Federación Internacional. Eh, Puede ser que redunde mi pregunta, pero dentro de lo que significa la parte competitiva, hay deportes que son reconocidos por el Comité Olímpico y hay deportes que no son reconocidos por el Comité Olímpico. Esto de este proyecto es específicamente para los deportes que son reconocidos por el Comité Olímpico y los que no son pasan a ser como de recreativo o cómo No, funciona. en general, para todos los deportes que tengan un organismo deportivo regulado por el Ministerio del Deporte, se lo pueden casillar en el sector de alto rendimiento. Por ejemplo, mi mismo deporte, el levantamiento de potencia, no es un deporte de ciclo olímpico, pero sí es un deporte que tiene Juegos Mundiales. Claro. Que son, pues, lo podemos llamar que son las Olimpiadas, las no Olimpiadas. Que son los Juegos del Mundo. Exacto. Ajá. Entonces, que también son por 4 años. Uh-huh. Entonces, y no solo mi deporte, pues patinaje también. Karate. Karate. Entonces, todos los deportes que tengan un organismo deportivo regulado por el Ministerio del Deporte se pueden casillar dentro del sector de alto rendimiento. Ok. ¿Cuáles son los de la experiencia, cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que elaboran el proyecto de salud proponente y que ha sido motivo de que no les acepten o no les aprueben su proyecto? De pronto no que no les apruebe, pero sí que se haga el proceso un poco más largo. ¿Cuáles son los errores? Los errores más frecuentes que no se especifique o justifique muy bien el presupuesto. O sea, yo tengo que decir, si yo necesito $5,000 para irme a un campeonato sudamericano, tengo que detallar cuánto necesito para pasajes aéreos, cuánto necesito para hospedaje, inscripción del evento. Yeah. También si voy a adquirir indumentaria deportiva, tengo que especificar, por ejemplo, si voy a comprar una raqueta de tenis, de qué marca. ¿Cuál es el objetivo de poder elaborar un proyecto de manera adecuada? Que la persona que lo revisa entienda el proyecto. Uh-huh. Porque claro, uno entre comillas, cuando uno dice como deportista, dice yo necesito esto, aquello, puede deducir que la otra persona lo conoce o lo puede entender. Pero resulta que no. Entonces, para todo, como todo proyecto, es importante que todo quede plasmado para que la persona que revise entienda el proyecto. Y obviamente también que esté acorde a lo que la normativa dice, porque hay una normativa que establece componentes del presupuesto, bajo qué criterios, bajo qué denominaciones, y en base a eso se carga en el aplicativo del ministerio. Dentro de los rubros que hay que considerar al momento de presentar el proyecto, solamente se consideran productos, digamos así, uniformes, yo que sé, vitaminas o lo que sea, hospedajes y ese tipo de cosas, lo tradicional, o también se puede incluir servicios profesionales, psicólogo, terapeuta, no sé, masajista. Sí, la normativa contempla varios componentes. Entre ellos, no solamente el tema a nivel competitivo, a nivel de indumentaria, sino también equipo técnico, servicios profesionales, y no solo hablábamos antes de la entrevista que hoy en día las redes sociales mueven al mundo. Sí. Y es la verdad. Hay muchos deportes y mi mismo deporte que no es muy conocido y tenemos campeones mundiales. He tenido la gratificación de decir que a nivel mundial Ecuador es muy sonado en muchas disciplinas. Y no nos sabemos. Entonces, por ejemplo, se puede igual contemplar contratación de un equipo de marketing, que haga una difusión del deportista, se le denomina en la normativa, y no solo como deportista, sino también hay componentes de organización de eventos con sede en el país que son muy importantes, porque no es lo mismo abrirle esa oportunidad al deportista que pueda competir en su casa,
digámoslo así, en su mismo país, porque claro, uno se ahorra en pasajes aéreos, a no movilizarse al otro lado del mundo, o sea, es mucho más factible que un deportista pueda competir en su mismo país que tenga que viajar. Entonces, para las federaciones, el organizar un evento internacional con sede en el país le abre muchas puertas a deportistas. Entonces, en este sentido, también hay componentes de organización de eventos como tal, en donde se contempla pues desde armar una tarima, desde armar un escenario competitivo, hasta todas las necesidades de logísticas, el cuerpo técnico, los jueces, absolutamente todo lo que requiere un evento internacional. Se puede fraccionar este proyecto de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero ir al campeonato sudamericano que es me imagino, digamos que fueran a 2 años. Argentina hay un campeonato sudamericano en Argentina en el 2006. Yo puedo aplicar y hacer el proyecto solamente para eso y después hacer otro para un panamericano y después hacer otro para otro torneo, o la recomendación es considerar una serie de eventos y hacerlo por 3 años o por 2 años. ¿Qué es mejor, por evento o por tiempo? Se puede hacer ambas cosas. Lo que yo aconsejo es que se trate de hacer solo un proyecto. ¿Por qué? Porque el hacer varios proyectos son diferentes procesos y pues básicamente es hacer el mismo proceso varias veces. Duplicar esfuerzos. Sí, entonces yo lo que siempre les indico es que traten de unificar, de proyectarse a qué evento se puede ir, y uno en la calificación uno puede poner lo que uno quiera. Al fin y al cabo lo que en realidad cuenta es lo que se certifica, que es lo que se consigue. Como todo proyecto, cuando uno planifica, uno pone todos los aspectos, y cuando ya uno consigue la inversión, lo que hace es priorizar estos aspectos. En qué es lo indispensable, lo que necesito sí o sí, o si tenía 10 eventos planificados y conseguí la mitad, pues voy a ir a 5 y voy a priorizar los más importantes. Ok. Ese proyecto que presenta el proponente, ¿quién lo debe firmar? ¿Solamente el deportista, en el caso de ser menor, deportista, padre de familia? ¿O quiénes nomás tienen que firmar ese? Como este proceso todo es por medio de la plataforma del Ministerio del Deportes de manera digital, entonces sí todo tiene que ir con firma electrónica. En este caso los menores de edad no pueden obtener una firma electrónica, entonces ahí va la firma del representante legal directamente. Pero si el deportista es mayor de edad, ya tiene que ser todo directamente con él. Él tiene que tener una firma electrónica, el tema del RUC, y él firma todo el proceso. Ya. O sea, no necesito del entrenador. Digo por lo siguiente, supongamos que no le caigo bien a mi entrenador. Entonces, puedo hacer el trámite yo sin necesidad de que el entrenador me autorice para tener estos fondos. De hecho, no se puede. Un intermediario, en este caso, por decir yo, Jennifer Miranda, soy entrenadora de un club y digo yo voy a presentar el proyecto, no se puede. O lo presenta un organismo deportivo o lo presenta el deportista directamente. Porque eso sí revisa el Ministerio del Deporte. Tiene que ser el beneficiario quien presenta. El proponente se tiene que identificar que en realidad quien presenta es el que va a recibir el beneficio. Jenny, cuando hablamos de organismo deportivo, específicamente ¿de qué estamos hablando? ¿De clubes? ¿De qué? En general, de clubes que tengan el estatuto y el registro del directorio aprobado por el Ministerio del Deporte. Ligas deportivas, cantonales, barriales, asociaciones. Todas le decimos organismos deportivos a todos se le dice oficialmente o tributariamente, lo podemos decir, a las sociedades sin fines de lucro. Okay. Ya estén en el ámbito deportivo, en el sistema deportivo. Ya, entonces que estén reconocidos por el Ministerio del Deporte. Sí. En este caso, que es donde los clubes hacen avalar sus estatutos para ser considerados como clubes. Exacto. O clubes de alto rendimiento. El único sector que se puede decir que tiene un poco más de flexibilidad en este sentido es el recreativo, porque en el sector recreativo no todos están bajo los lineamientos o bajo las regularizaciones del Ministerio del Deporte. No esa formalidad. Como por ejemplo el Ironman, que no es un evento que en realidad se puede decir normalizado por el Ministerio del Deporte. Uh-huh.
pero es un deporte que mucha gente practica y que se ha evidenciado que es una actividad física que se realiza. Entonces, en el sector recreativo es el único ámbito donde sí el proponente puede presentar, aunque no esté registrado en el sistema deportivo. ¿Las escuelas y colegios caen dentro de esto? Se podría, sí, con el único, la única condición, se podría decir, que tiene que estar alineado a los objetivos del Ministerio del Deporte. Tiene que comprobar, en realidad, la institución educativa tiene que comprobar que ese proyecto está enfocado a la masificación y el incentivo de la actividad física como tal. Ok, entonces eso tendría la posibilidad de que el colegio X dice, voy a instaurar la media maratón por el aniversario del colegio y se va a institucionalizar de aquí en adelante y necesitamos fondos para masificar porque va a estar abierto a estudiantes y comunidad y sí, ellos pueden hacer. De hecho, por ejemplo, si una institución educativa quiere hacer un proceso de capacitación de sus entrenadores o quiere hacer o quiere formar internamente o aportar internamente que sus deportistas vayan a competencias, que hay universidades que hacen esto, también se puede plasmar en un proyecto. Que hay universidades que aportan a sus deportistas para estos eventos internacionales directamente como universidad. Entonces sí se puede, siempre y cuando se justifique que en realidad se está utilizando para el sistema deportivo y como lo mencioné hace un momento, que esté alineado a la normativa, el proyecto puede ser calificado. Como dice el refrán, hablando se entiende la gente y creo que me ha quedado muy claro el tema de estos proyectos de beneficio tributario. Me parece una muy buena opción, definitivamente, y creo que bien manejado podría marcar la diferencia entre que un deportista llegue a culminar su sueño deportivo o no. Entonces, me parece súper interesante. Algo que la gente que nos está viendo deba conocer y que a mí se me haya olvidado preguntar, ¿alguna recomendación, algún dato extra? Bueno, sí, o quizás un llamado de atención a las empresas privadas que yo lo manifiesto de esta manera. Las empresas privadas tienen que pagar un impuesto al gobierno, que es el tema del impuesto a la renta, lo que hablábamos. Uno tiene que pagar y uno genera un comprobante de pago y uno tiene que ir al banco o por medio de cualquier transacción, uno tiene que pagar ese dinero. O sea, de que esa plata no se va a quedar en la empresa, no se va a quedar. Exacto. Entonces hay que pagarlo porque eso es lo que el reglamento o la normativa tributaria lo dice. Entonces, ¿qué es lo bonito de la empresa privada bajo esta normativa? Que yo como empresa privada puedo palpar en realidad en qué estoy invirtiendo o en qué estoy dando o puedo yo decidir en qué voy a invertir mi dinero. Ya no le doy al Estado. Ya le doy al Estado. Sabrá lo que hace con mi plata. Exacto. Y yo puedo ser partícipe. Por ejemplo, aportar a un proyecto y ver que el deportista fue a un evento sudamericano y trajo una medalla, lo voy a poder palpar y ver yo mismo. Y aparte de que tengo la posibilidad de que la marca o mi marca sea conocido a nivel nacional o a nivel mundial. Exacto, de que el deportista pueda difundir también mi marca. Y si yo tengo una marca de suplementos o una marca de ropa deportiva que están muchas veces alineados, me voy por esa línea. O así yo tengo una empresa de lo que sea. De venta de materiales deportivos, alguna cosa es. Así yo tengo una constructora. Claro. Pero lo bonito, lo chévere de esto es ver y poder sentir el deporte directamente. O sea, sentir en que yo en realidad estoy viendo reflejado el dinero que estoy entregando. Muchas veces, es lo más gratificante. Muchas veces la gente dice, uno paga impuestos y no sabemos qué hacen con nuestros impuestos. ¿Será que hacen A o B cosas? No sé. Pues esta es la oportunidad. Me parece genial. No lo había visto así. Sí, yo lo he venido diciendo durante este tiempo que estoy teniendo esos acercamientos con la empresa privada y es un llamado de atención, como le digo, de poder ser partícipe y palpar en realidad en qué estoy invirtiendo mi dinero, en qué se está utilizando mi dinero. Porque claro, al fin y al cabo es un dinero que uno Por supuesto. que uno lo trabaja, ¿no?
Y qué bonito es aportar y de pronto incluso sea un evento internacional que sea en el país y yo ir a ver ese evento. O ver mi marca. Ver mi marca. En un campeonato. En las publicidades, Wow, en las pantallas. Se me ocurre una pregunta ahorita dentro de todo esto. ¿Cuántas empresas puedo yo tener como contribuyentes dentro de un proyecto? 1 o 1000, las que usted quiera. O sea, con el único limitante que no se pase del presupuesto que tiene calificado. Y hay un techo, que es de 1 millón por proponente en el año. Ok. O en los 4 años, dependiendo del tiempo que quieran el proyecto. Entonces, la idea es que si una empresa me dice no, pues otra me va a decir sí. Y puedo juntar, digamos así, de granito, sí, de arena. No necesariamente, por poner un ejemplo, si yo tengo una empresa pequeña y no necesariamente tengo que dar mucho dinero para aportar, ¿no? A lo que yo pueda. Porque el beneficio es directamente calculado a lo que yo doy. O sea, si yo doy 1000, pues calculado a 1000. Perfecto. Si yo doy 5000 a los 5000 y si doy más, pues obviamente el beneficio va a ser mayor. Pero cualquier ayuda es buena y de poquito en poquito pues el deportista va uniendo todo el presupuesto que necesita. Y en el caso de las empresas pequeñas se siente todavía mucho más el beneficio, porque si yo tengo que pagar $1000 de impuesto y me exonero en 1500, para mí 1500 es un valor significativo y es interesante también. Sí. Qué interesante, me parece espectacular y una forma muy creativa, digamos así, por una parte, pero muy real para que un deportista pueda cumplir sus sueños. Y la idea es esa, ¿no? Que el sueño de los deportistas, al fin y al cabo, son un sueño de los países, ¿no? Porque todos queremos clasificar mundial, todos queremos tener una medalla olímpica como país, y obviamente el sueño de ese deportista también se convierte en el sueño del y que talento es lo que sobra en el país. Sí, porque tenemos muy buenos deportistas. En realidad, quizás no todo el mundo conoce todas las disciplinas, pero tenemos muy buena base, lo podríamos decir así. Creo que lo que se trata con esta normativa, lo que trata de hacer el Ministerio del Deporte bajo esta normativa es eso, aportar a quienes no pueden por medio de la empresa privada para que más deportistas puedan cumplir sueños, para que la actividad física en nuestro país se incremente, porque el deporte está comprobado que es un beneficio para todo el mundo. Que hacer deporte sí, nos alarga la vida. Y nos da mejor calidad de vida, porque no solamente hay que tener larga vida, sino también hay que sea bonita. Exacto. Porque si no, Jenny, le agradezco muchísimo. Las personas que están interesadas en desarrollar estos proyectos deportivos para sus deportistas, para sus hijos, sea el caso, ¿cómo se pueden contactar? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Sí, bueno, a mí me encuentran en redes sociales como jenny.miranda94. Bueno, mi teléfono de celular es 096-222-5450. Y pues pueden hacerme cualquier consulta. Usualmente en el tema de asesorías directamente, de hecho, mis servicios también están, se podrían decir que están planificados dentro de los componentes del mismo presupuesto del proyecto como tal. Y eso es bueno, porque de alguna u otra forma, para el solicitante del proyecto, pues tampoco tiene ningún costo. Entonces, se lo puede incluir ahí mismo. Por supuesto. Y creo, como digo, y me reitero, creo que es una muy buena opción el tema de que podamos cumplir sueños a través de este beneficio tributario. Y le agradezco muchísimo. Ha sido una conversación súper interesante, creo que muy enriquecedora. Nos quitó el velo, creo que a más de una persona respecto de lo que significa esto. Y qué bueno que todo venga de una deportista, pues, del tamaño y del calibre de su desempeño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stalin, por la oportunidad. Para mí es muy gratificante, aunque sea aportar un poquito de lo que sé que cuesta la preparación de un deportista. Y en lo que yo pueda, pues,
aquí estoy. Qué chévere, qué gusto vernos de los años, ¿no? Nos vemos de los, ¿cuántos? Siquiera unos 4 años, ¿eh? Sí, antes de la pandemia. Claro, antes de la pandemia en el curso de entrenadores. Sí, muy bien. Jerry, muchísimas gracias y un saludo para ustedes y que pasen bien. Nos estamos viendo en la próxima entrevista. Saludos.